y donde hacemos ECMO principalmente, ¿cierto? Y gracias pues al grupo de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo por invitar. Estos son como los principales tópicos que vamos a tocar el día de hoy. No es una clase de ECMO ni mucho menos. Realmente voy a ser muy puntual en las dudas más grandes que hemos tenido al interior pues, del grupo con los pacientes. Entonces voy a repasar algunas de las indicaciones del soporte de membrana extracorpórea, sobre todo por las más frecuentes, a justificar esta charla. Vamos a hablar pues directamente de la broncoscopia y algunas terapias adyuvantes. Entonces, esta es la única diapositiva que traje para recordar que estamos ante una técnica que está indicada en la falla cardíaca o pulmonar, pues lo que llamamos de manera catastrófica, pero subrayo la palabra etiología recuperable y potencialmente reversible porque es algo que debe tomar pues un valor a la hora de tomar la decisión. Y que como ya el doctor Byron lo dijo, pues ha estado cada vez más disponible, especialmente después de la pandemia. Entonces, estos son los criterios que aparecen en la literatura, pues en el libro de la ELSO. No los voy pues como a nombrar todos, pero pues si vemos acá hay algo muy importante, que estamos ante la posibilidad de entrar a un paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues un SRA, aquel paciente que debemos garantizar una adecuada ventilación, pero que eso no está siendo posible con los parámetros ventilatorios protectores, ¿cierto? Y aquí está otro grupo, obviamente entran los pacientes pues por cirugía cardíaca, aquellos pacientes con paro, los pacientes con una falla del miocardio pero que sean recuperables, idealmente pues aquellas infecciosas. También está muy clara la indicación de ser un puente para el trasplante cardíaco y pulmonar, al menos en nuestra institución no contamos todavía con él. Un puente de donación de órganos, que sí pudiera llegar a ser una indicación en la unidad, y de pronto adicioné algunos reportes de casos que encontré y que entran dentro de esta última indicación, que son pacientes muy seleccionados en situaciones médico-quirúrgicas excepcionales y limitadas, ¿sí? Entonces encontré, pues, obviamente los de cirugía de tórax, había unos niños con unos tumores de vía aérea superior que tuvieron que ir a ECMO mientras se hacía la descompresión, proteinosis alveolar, cuyo manejo muchas veces es la broncoalveolar, entonces para que toleren esos altos volúmenes que debemos meter pues a la vía aérea. También había unos casos muy raros de alergia a la proteína de leche de vaca en un paciente que hizo unas atelectasias y mientras encontraban la causa entró a ECMO, ¿sí? Entonces, digamos que son varias indicaciones y que neumología tal vez desde ese momento empieza a tener un papel pequeño, digamos, porque finalmente el grupo es quien toma la decisión, liderado por el grupo, pues, digamos, de ECMO como tal y el de UCI pediátrica. Pero yo digo que de pronto, desde el punto de vista de neumología, debemos apoyar la decisión, sobre todo en estos pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, ¿ok? En la aguda tal vez sea mucho más fácil, pero en la enfermedad pulmonar crónica podemos ser una ayuda en tomar esa decisión. Estas son como las indicaciones más frecuentes, desde la parte neonatal, pues obviamente la hernia diafragmática congénita, entra acá el SALAM, pues la aspiración de meconio, la hipertensión pulmonar persistente y ya los últimos menos frecuentes, que son la parte infecciosa. Pero ya en las indicaciones pediátricas, una gran cantidad entran en otras, ¿cierto? Incluyendo pues la parte cardíaca, pero las neumonías virales y la falla cardíaca, no síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues mandan la parada, con unos valores menos, digamos, no importantes, pero menos frecuentes, como es la neumonía bacteriana o la neumonía por aspiración. Entonces, la justificación, pues ya el doctor Byron empezó a hablarla, pero es algo importante que me encontré en uno de los artículos, y es que definitivamente este tema en la literatura pues todavía permanece, digamos, como de baja evidencia, ¿cierto? Y para poder tomar decisiones que nos guíen a los clínicos sobre realmente cuál es la práctica más efectiva para nuestros pacientes, es difícil cuando uno quiere ir a buscar la literatura, quiere buscar la guía, porque en la mayoría de los libros, si aparece
3 renglones no aparecen 5 de pronto algunas intervenciones por parte de neumología muy específicas, ¿cierto? Entonces, esa pérdida de la evidencia lleva muchas veces a que hagamos cosas basadas en la experiencia, en los dogmas, en algunos riesgos pues, institucionales. Entonces, por eso, digamos que tomamos la decisión de hacer una revisión de lo que haya, ¿cierto? Para poder tomar pues unas decisiones. Sin duda, pues para nadie ha sido un secreto la pandemia desde el punto de vista de infecciones respiratorias que hemos tenido post-COVID. Aquí están por los valores para Colombia, según el Instituto Nacional de Salud. Para 2022, como hemos tenido este pico, ¿cierto? Que estuvo por encima del promedio que habíamos manejado antes. En lo que va del 2022 se han disparado las consultas por infección respiratoria aguda y mira que aumentó hasta un 62% si lo comparamos respecto a este mismo momento en el 2021. El 2020 pues no tendría punto de comparación, pero incluso valores pre-pandemia estamos pues voladísimos, ¿cierto? Y obviamente la población pediátrica, en especial de los 2 a los 4 años, con un 15%, son los que más están afectados, pero los menores de 1 año pues no están prácticamente lejos de ese porcentaje. Y aquí tenemos pues como los virus respiratorios para los primeros meses de vigilancia epidemiológica, donde pues obviamente ha estado el sincitial, el adenovirus ha ido cogiendo pues más vuelo, obviamente la parte del rinovirus, enterovirus y algunos virus pues como influenza A y B. Entonces, este pico respiratorio pues ha llevado a hacernos muchas preguntas, ¿cierto? Entonces, cuando uno busca en PubMed broncoscopia y ECMO, 2 palabras muy sencillas, aportan 243 resultados, pero cuando se filtra por niños, pues realmente son solo 72, de los cuales muchos son como la repetición del anterior, ¿cierto? Sin embargo, pues vamos a ver cuál sería como la literatura en la que más me basé para esta charla. Entonces, empecemos por una digamos, como de las intervenciones más importantes del neumólogo en los pacientes que están en soporte de membrana pues extracorpórea. Entonces, ¿qué dice la literatura y qué es lo que ha pasado pues en la unidad de cuidado intensivo de la clínica? Este mapa es para recordar que digamos que en el país tenemos 13 unidades con este recurso disponible, pero en Antioquia tenemos solamente 2, que prácticamente sería la clínica Cardiovid, donde pues, la mayoría son pacientes de cirugías cardíacas, y pues la clínica Sommer, donde pues entrarían el resto. Aquí recordamos a los de Chayo, si hay alguno por acá, la cardiovascular, a Valle Lili, a la Fundación Cardioinfantil en Bucaramanga. Entonces, realmente no somos muchas unidades, obviamente tampoco somos las más antiguas, la unidad apenas lleva 2 años y sabemos pues que pues, la parte del soporte ECMO, pero sabemos que en el país pues hay unas unidades con más experiencia. Entonces, en cuanto a las generalidades de la fibrobroncoscopia en el paciente que está en soporte de membrana extracorpórea, sabemos que definitivamente el uso es diagnóstico y terapéutico, y de una vez entramos en las indicaciones más frecuentes, que prácticamente remover secreciones, detritos y muy rara vez cuerpos extraños, ¿sí? Jenks en el 2017, digamos que es una de las publicaciones más grandes en cuanto a generalidades del soporte ECMO y algunas intervenciones dentro de las cuales él hace una entrevista pues a 10 centros en Estados Unidos y hace varias preguntas en las cuales incluye pues la fibrobroncoscopia como parte de las intervenciones de la unidad. Entonces, en ese estudio, pues encontraron que de los centros pediátricos, pues la principal indicación es definitivamente para mejorar pues la limpieza de la vía aérea, seguida de buscar la causa, pues la etiología de la infección. No muy de lejos está evaluar la anatomía y algunas indicaciones pues para hemorragia pulmonar, ¿ok? Él reporta algo muy importante, y es que el 69% de los centros con ECMO pediátrico y el 81% de los centros mixtos usan la fibrobroncoscopia como parte de la terapia de reclutamiento.
Y ese porcentaje ha aumentado muchísimo en los últimos años. Él hablaba casi que hace más o menos 10 años solo un 2% la usaban, ¿cierto? El 55% de esos centros pediátricos la tienen incluida en sus protocolos de rutina. Y fue uno de los hallazgos más relevantes de esta digamos, revisión que hizo este autor, junto con otras dos cosas que también me parecieron muy importantes, y era el uso de no intubación durante el ECMO y la realización de la traqueostomía, que también nos había reportado. Sin embargo, esas indicaciones, digamos que cuando van a revisar pues, la evidencia, se toman de las indicaciones generales de la fibrobroncoscopia, ¿cierto? Entonces, siguen poniendo que la evidencia pudiera estar limitada en cuanto a indicaciones, pero que definitivamente los estudios últimamente están trabajando en conocer cuál es el curso de un paciente que está en soporte ECMO y es llevado pues a fibrobroncoscopia, principalmente las complicaciones, que ya eso lo vamos a hablar. Entonces escogí los 3 artículos más importantes, digamos como más relevantes, voy de los más antiguos al más nuevo. Este es del 2011, es un estudio retrospectivo, pues entraron al estudio todos aquellos pacientes que estando en ECMO fueron a fibrobroncoscopia desde 1989. El objetivo primario era ver cambios radiológicos, usaron este score, y ver la compliance pulmonar antes y después. La metodología pues fue revisión de historias clínicas, la revisión de las radiografías a ciegas por 2 radiólogos de cada pulmón y dando pues el score, y usaron pues estos puntajes para hablar la compliance 48 horas antes y 24 horas después, considerando como mejoría un 20% de mililitros por centímetro de agua por kilogramo. ¿Cuántos pacientes entraron en este estudio? Entonces habían llevado como 147 pacientes, de los cuales le habían hecho broncoscopia solo al 10%, o sea, 14 pacientes, acá pacientes, y 19 fibrobroncoscopias. 3 pacientes tenían 2, un paciente tenía 3, que más o menos el intervalo fue semanal. Esas son las indicaciones, que no se alejan mucho de lo que ya habíamos visto. Y la indicación principal en este estudio, que fue el más antiguo que encontré, de las 19 fibrobroncoscopias, 16 fueron indicadas por la presencia de atelectasias persistentes. Entonces, recordando un poco la técnica, definitivamente mientras el paciente esté intubado con un tubo por encima de los 4 milímetros, pues del tubo 4, el fibrobroncoscopio va a pasar a través del tubo, pero si está por menos de este valor, pues hay que extubarlo y entrar pues por vía oral. Obviamente esto es por la parte pues, de que no tenemos fibrobroncoscopias que entren a través pues, de ese tubo, ¿cierto? En toda la bibliografía vamos a ver que dentro del lavado broncoalveolar, cuando uno encuña el broncoscopio dentro de uno pues, del bronquio, digamos que hacen la aclaración que hay que hacerlo de manera gentil, ¿cierto? Principalmente porque la complicación más temida con cualquier procedimiento, un paciente en ECMO, es el sangrado por la presencia pues, de anticoagulación persistente. Y en este estudio pues usaron un máximo de 17 cc por kilo. Recordemos que para hacer un lavado vamos de 0.8 a más o menos 5 cc por kilo, eso puede variar, casi siempre usamos 1 o 2, pero esto es lo máximo que se ha llegado a usar incluso en pacientes con proteinosis alveolar y sigue siendo muy bien tolerada por los pacientes. La técnica pues fue pues como digo, pasar a través del tubo. Obviamente había sedación continua con midazolam, fentanilo, lidocaína al 1% en la vía aérea. Entonces, ¿qué encontraron este grupo? No hubo ningún sangrado durante ni las 24 horas después. Hubo un aumento transitorio en la necesidad del flujo durante el procedimiento por retención de CO2. En la hora siguiente, pues mejoró, pero un paciente sí estuvo con ese incremento en el flujo por 48 horas. Hubo un empeoramiento de la placa post-fibrobroncoscopia en 3 pacientes con atelectasia, pero ellos hacían la aclaración que no hubo una relación con la clínica, o sea, era realmente la radiografía, pero no en la parte pues, de aumento de parámetros ni empeoramiento pues, del estado hemodinámico. 7 pacientes mejoraron y 9 permanecieron iguales. Hacen pues la aclaración de que uno de los que permaneció igual tenía un absceso pulmonar y había sido un diagnóstico post-mortem. Entonces dicen ahí, bueno, no esperábamos pues que mejorara.
La compliance mejoró en 7 pacientes, en 4 no hubo cambios y en 2 empeoraron. No hace mucho énfasis pues como en la explicación de esto. Y realmente de los que se les hizo el lavado broncoalveolar, en 3 pacientes creció pues algún germen que hizo cambiar la conducta antibiótica. Esto yo hago énfasis porque muchas veces cuando uno va a hacer un lavado broncoalveolar, el paciente ya tiene todo, o sea, tiene el antibiótico, tiene el antimicótico, tiene, si pudieron ponerle antiviral, se lo pusieron, entonces el rendimiento del aislamiento microbiológico baja mucho. Y pues en ese estudio llama la atención, obviamente, pues llama la atención, no, así muchas veces pasa que son pocos pacientes a los que el resultado del lavado realmente hace que se cambie la conducta pues antibiótica o de la parte pues microbiológica. Uno de esos pacientes que tuvo un aislamiento fue Pseudomonas y fue el paciente que tuvo pues como un empeoramiento de la placa y que estuvo 3 días más de aumento del soporte ECMO después de la fibra. Entonces, ese fue como el estudio, el de los más antiguos que encontré. Este es del 2011, que también está publicado en Pediatric Pulmonology. Es un estudio retrospectivo entre el 2000 y el 2008. En esos 8 años, de 357 pacientes que fueron a a ECMO, 79 pasaron por broncoscopia, que es más o menos un 22%. El objetivo era ver complicaciones, la metodología fue revisar historias clínicas, el informe de la broncoscopia, miraron signos vitales antes, 1 hora, 4 horas y 24 horas después, y la radiografía antes y después. Ellos consideraron pues una mejoría si había más del 50% de resolución de las atelectasias. En cuanto a la técnica, lo mismo, hicieron pues el paso del fibrobroncoscopio a través del tubo, siempre en cuanto el diámetro lo permitiera, y si no, pues hay que extubar al paciente y pasar a través de la cavidad oral. En tanto en el artículo anterior como en este artículo, hacen mucho énfasis desde el punto de vista pues de neumología, que nosotros tenemos dos métodos para poder entrar el fibro. Uno puede ser a través de la vía nasal, que permite pues evaluar estructuras nasales, y muchas veces es más fácil, digamos, como caer a la epiglotis, pero una de las recomendaciones en todos los artículos es que realmente entrar por vía nasal aumenta el riesgo de sangrado. Entonces, definitivamente la mejor es entrar a través del tubo o extubar y entrar a través de la cavidad oral. En ese artículo pues reportan los lavos bronquiales, idealmente del lóbulo medio língula. Eso pues casi siempre es lo que usamos, pues lo que se tiene en cuenta a la hora de lavar. Obviamente esto depende mucho de dónde están las lesiones de la parte pues dónde están ubicadas las principales hallazgos radiológicos para poder tomar el lavado. Lo mismo, el volumen del lavado realmente reportan valores altos como de 15 mililitros por kilo. Si el paciente tenía varias fibros, le da mayor valor obviamente al primer lavado para la parte del cultivo, y si haya pues una relación muy grande entre el crecimiento del lavado junto con la clínica del paciente, pero pues eso es lo que aplicamos, ¿cierto? Algo muy importante es que para los procedimientos hacían pues como la referencia de idealmente 100.000 plaquetas, y si no, pues al menos transfundir media hora antes de la broncoscopia. La sedación, la analgesia, el bloqueo neuromuscular, y algo pues que relatan en todos los artículos es que para hacer esta parte del procedimiento, obviamente va a ser al lado pues en el cubículo de la UCI, ¿cierto? Esto a veces, si pues en los grupos de pronto quirúrgicos, a veces toca pues como aclarar que toca trasladar todo el grupo quirúrgico pues a la unidad de cuidado intensivo. Y muy importante que la presencia de las personas que tienen que estar en ese cubículo pues va desde el líder del ECMO, el intensivista que está de turno, la terapeuta respiratoria y pues quien va a realizar el procedimiento, ¿cierto? O sea, realmente es un grupo el que está ahí presente. Hacía mucho énfasis en que pues el encargado de toda la parte de sedación es el intensivista. Obviamente el líder de ECMO estará pendiente del flujo y de los parámetros, y terapia respiratoria estará pues acompañando al grupo de neumología. Definitivamente en ninguno de los artículos hablaban de que había que suspender la heparina durante el procedimiento. Vamos a ver que una de las conclusiones más grandes es que a pesar del temor que uno tiene por ser un paciente que está pues con infusión continua de heparina, el sangrado no es una de las principales complicaciones.
En ese estudio encontraron entonces pues que digamos una de las principales causas del ingreso de estos pacientes fue pues respiratoria. Ahí está la neumonía bacteriana, la neumonía viral y pues fallas cardíacas, fallas respiratorias inespecíficas. ¿Cuáles fueron los hallazgos más significativos en esas broncoscopias? Reportan pues un moco, unas secreciones espesas, ¿cierto? Y mucopurulentas. Sí llama la atención, pues que el 34%, bueno, llama la atención, no es esperado, que el 34% de esas secreciones estarían, pues, digamos, como cero hemáticas, no es sangrado rutilante, sino que es simplemente, pues, como ese color rosadito que sale a veces, pues, en la hemorragia. Y pues la indicación de la broncoscopia en esta cohorte, de los 153 pacientes que tuvieron, 79 fueron a broncoscopia, entonces fueron 118, pues la principal razón fue la remoción de los tapones de moco y la presencia pues de atelectasias, ¿cierto? De este estudio que encontraron que no hubo cambio en los signos vitales, ningún paciente presentó neumotórax, que el 30% de las secreciones fueron hemáticas, y eso pasó especialmente en los pacientes con neumonías necrosantes por SAM-R. El riesgo pues, de hemorragia pulmonar, incluso según la ESO, es bajo del 7.6, o sea que no sería realmente pues, como algo secundario al ECMO como tal, sino a la infección, y que esas secreciones hemáticas mejoraron a las 24-48 horas. No hubo hipoxemia durante los procedimientos, no necesitaron cambiar el flujo del ECMO durante el procedimiento, ni los parámetros ventilatorios, ningún paciente se decanuló por accidente, que es algo que uno, pues en la logística de cómo acomodarse pudiera llegar a pasar. No tuvieron pues como presencia de intubación monobronquial, y más o menos las medias que ellos reportaron fue que la fibrobroncoscopia se hizo al día 5 de estar pues canulados, pero con un promedio al día 11, y más o menos el promedio completo del ECMO fue de 2 semanas. Una sobrevida del 63% de los pacientes que fueron a fibrobroncoscopia, pues que estuvo por debajo de la sobrevida del 72%, que fue la general. Ellos lo relataban que muy posiblemente, más que por el procedimiento, pues estaba relacionado porque pues el que va a fibro muy posiblemente sea el que está más grave, ¿cierto? Y este es el último artículo, que es el más nuevo, este fue publicado ahorita en junio de este año, es el grupo de la doctora Rosner, es una cohorte de 2011 al 2016, y ellos habían, digamos que es un segundo análisis de un estudio también pues que se había hecho sobre cuáles eran los los modos ventilatorios más frecuentemente usados en ECMO, y fue un estudio multicéntrico en 10 unidades de cuidado intensivo de los Estados Unidos. Ellos sacaron pues de este estudio a los pacientes que estaban en espera de trasplante, sacaron a los asmáticos, a aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria crónica o uso de oxígeno, a excepción de los de apnea del sueño, y a los de cardiopatía cianosantes. ¿Qué variables recogieron? Pues toda la parte demográfica, todos los datos precanulación o durante la canulación, obviamente los parámetros ventilatorios, los gases, las horas exactas de canulación, gases, exámenes, y los parámetros del ECMO, ellos hacían énfasis pues que era a las 8 de la mañana por 7 días seguidos. En cuanto a la broncoscopia, que recuerdo, pues aquí me salté que el objetivo primario de este estudio era ver el impacto clínico y las complicaciones que tenía la fibrobroncoscopia flexible en pacientes, pues aquí era con canulación venosa, bajo la hipótesis de que la fibrobroncoscopia iba a mejorar los volúmenes TIAL y la compliance. Entonces, ¿qué anotaron específicamente sobre la broncos? Pues cuál fue la indicación, a qué hora se hizo, cuáles fueron los parámetros del ventilador y el ECMO más cercano a las 8 de la mañana antes y después, cuál era la complianza antes y después reportada cercana a las 8 de la mañana, y qué transfusiones habían tenido en las 24 horas después del procedimiento. Ellos hicieron un análisis, digamos, de dos maneras. Uno era el grupo que había ido a fibro y el grupo que no, y también hicieron una división entre una fibrobroncoscopia temprana, aquella que se hizo en las primeras 72 horas, por unos 3 días, y la tardía, pues la que se hizo después de ella. Entonces, ¿qué encontraron? Fueron 207 pacientes a los cuales se les realizó
a 129 pacientes, el 63% la fibro. No sé si se van dando cuenta que a medida que vamos pasando en los años, pues, y que tenemos cohortes más grandes, obviamente, pues, el procedimiento ha ido aumentando, y este artículo, pues, también lo deja como dentro de sus conclusiones, que ha sido un recurso que se ha aumentado durante las intervenciones de ECMO en los últimos, sobre todo en los últimos 2 años. Entonces aquí dividiendo pues el grupo entre fibro y no fibro, pues realmente ellos no encontraron pues como alguna diferencia significativa. Entre las indicaciones, el 47% sí fue principalmente diagnóstica, y aquí la mitad de los pacientes fueron pues como para ese lavado pulmonar, ¿cierto? Había algo importante también, es que ellos sí no encontraron como ninguna diferencia en cuanto a la indicación cuando los dividían en los que fueron a broncos en la primera, pues en los primeros 3 días, o los que fueron a broncos después de las 72 horas. La mayoría de los pacientes al momento del procedimiento estuvieron en modo ventilatorio convencional, seguido a PRV un 17%, en bajo oscilatoria 3.1%, y en vaso pulsante 4.7%, y el 2.4% estaban extubados. Midieron la compliance solo en aquellos que estaban en ventilación mecánica convencional, con una pre de 2.2 versus una post de 3. Esos valores pues fueron medidos 24 horas después de la fibro, y un volumen tidal pre-procedimiento de 1.8 mililitros por kilogramos versus 2.2 post-procedimiento, ¿cierto? Con estas pues diferencias. Este estudio, a pesar de que iban a reportar complicaciones, realmente fue muy bajo, 3.1%, y principalmente fue un paciente pues con sangrado, pero cuya indicación de la entrada de ECMO había sido la hemorragia pulmonar. Entonces ellos realmente no lo atribuyeron directamente al procedimiento. Y ellos al final, como el impacto clínico, pues lo midieron como los días libres pues de soporte de ECMO, los días libres de ventilación, y obviamente pues la estancia en UCI. Y pues sí encontraron que los que fueron, digamos, como a fibrobroncoscopia temprana versus tardía, comparado con el grupo de los de no fibrobroncoscopia, pues realmente los días, digamos, como libres fueron de 19 en los pacientes de broncoscopia temprana, 15 en los de tardía y 22 en los que no entraron pues a la broncoscopia. Los que estuvieron libres de ventilador sin broncoscopia pues fueron 46 días versus 43 de la temprana y 34 de la tardía, y la estancia hospitalaria de 18 para los de no fibro, 27 para los de fibro temprana y 35 para los de tardía, ¿cierto? La mortalidad, pues, fue 30 en los de no fibrobroncoscopia, en la temprana 16 versus la tardía, con estas diferencias. Ellos una de las conclusiones grandes de este estudio era que pues, realmente es un procedimiento seguro, ¿cierto? Que puede que no tengan muchas diferencias desde el punto del impacto clínico, y recomiendan que en caso de contemplarla, pues tratar de hacerlo en los primeros 3 días. ¿Qué ha pasado pues en la unidad? Llevamos pues 2 años. En total realmente han sido el 27% de los pacientes, pero solamente pues este año, porque en los años pasados, pues en el 2020, realmente el porcentaje de pacientes que fueron a ECMO respiratorio fue solo 1, 6 cardíacos, ninguno requirió broncoscopia. En el 2021 fue uno solo respiratorio, 3 cardíacos, de aquí fue solo uno que necesitó broncos, y este año sí, pues se dispararon, llevamos 18 respiratorios, 5 cardíacos, de los cuales hemos hecho 5 fibrobroncoscopias. A 5 pacientes les hemos hecho las fibrobroncoscopias. Estos son algunos de ellos, en total son 18, traje pues estos 2, donde puse pues como el diagnóstico de base, para no extenderme pues no puse como las otras variables como la edad o el género, y generalmente el sexo masculino siempre predomina en la parte respiratoria, pero pues han sido pacientes con infecciones respiratorias. En principio aquí el primero que tuvimos fue uno por COVID, al cual sospechamos que tenía una enfermedad congénita intersticial.
Tuvimos un paciente con antecedente de displasia, con esta infección por sincitial para influenza equina. Este paciente fue llevado 2 veces a broncoscopia con algunas otras intervenciones como dornasa endotraqueal para mejoría de una atelectasia persistente, la inhaloterapia. Ese paciente está súper bien. Un paciente pues por SRA por sincitial, pero no fue un paciente que le hicimos broncoscopia como tal, sino, no, sí, perdón, sí se le hicimos, pero él tuvo algo particular y fue que de un fracaso en la primera decanulación y para la segunda prácticamente que se canuló, se le hizo un lavado y se logró una segunda canulación exitosa, también está súper bien. Otro pacientico con un SRA por metaneumovirus, moraxela, catarrales, pues con infección bacteriana por neumococo, estafilo, particularmente era una paciente monorreina, fue llevada a broncoscopia el día 4. Desde el punto de vista de neumo, pues eso son intervenciones de neumo, no hubo ninguna otra intervención, sobrevive, pero tuvo una hemorragia interventricular importante, quedó pues incluso con una PCI leve y un tipo pues, monorreina, quedó pues con terapia dialítica. Tenemos otro paciente que empezaron a llegar ya los de adeno, una posible bronquiolitis oliterante, la broncoscopia se hizo hasta el día 11, se empezó manejo para bronquiolitis oliterante, es una paciente pues que va bien. El segundo por adenovirus, a él no se le hizo broncoscopia como tal, pero fue una paciente que hizo una lesión, una fractura del cricoides, y el apoyo de neumo ahí fue muy importante porque había que cambiar el tubo, era una vía aérea difícil y digamos que se hizo pues bajo visualización directa junto con el intensivista. Y es una paciente pues que está bien, pero pues con su traqueostomía. Tuvimos un adolescente grande, una chimona con un neumococo, él no se llevó a broncoscopia y aquí pues realmente hubo una discusión con el grupo de si llevarlo o no a, pues a un debridamiento de esa cavidad pleural que no mejoraba porque es una neumonía complicada. Realmente no le vimos utilidad de la broncos en ese momento, fue llevado a la cirugía, hizo una complicación muy grande pues, de hemorragia, pero pues actualmente vive. Uno de los pacientes más complicados y de más reto pues, fue un paciente con una leucemia linfoblástica aguda de base, hizo un SRA por adenovirus y para influenza, fue llevado 2 veces a broncoscopia, actualmente pues está vivo, hizo confección por citomegalo, por un neumocistis, quedó con algunas secuelas motoras, pero ya está nuevamente en su ciclo pues de quimioterapia. Para este paciente pues antes de montarlo a la terapia de soporte obviamente había un diagnóstico muy positivo pues por parte del grupo de oncología. De hecho, pues nosotros no contamos con oncología en ese momento, entonces fue un traslado de darle el soporte ECMO y devolverlo pues como a su hospital para que siguiera con la quimio. Un paciente con hernia diafragmática, que es uno de los fallecidos, realmente no estuvo mucho en terapia porque falleció rápidamente. Otro con adenovirus, que en algún momento neumo sospechó que tenía una disinesia axilar primaria por una evolución pues como muy tórpida al nacer, sin causa clara. Un paciente con síndrome mielodisplásico que tampoco sobrevive y unos asmáticos con adenovirus pues que no se le hizo ninguna intervención más allá del manejo de la crisis y el soporte y que actualmente pues van bien. Más o menos esos son como el espectro de los que hemos tenido. Los otros son prácticamente también por adenovirus y otro con sospecha de un déficit de surfactante, pero prácticamente son pacientes cuando son así, los de la hernia, los de enfermedad intersticial han fallecido a las 24, 48 horas del soporte, no ha dado mucho chance pues de hacer algo más. Esos son algunos de los casos del paciente pues con la telectasia persistente, la radiografía pre-procedimiento. Esta fue después de la primera broncoscopia, donde realmente no vemos mucha mejoría. Luego se decidió pues volver a llevar a broncoscopia y se le puso alfa-dornasa en el bronquio. Realmente si uno se va a buscar, este tratamiento está más indicado para atelectasias en neonatos, pero ante la persistencia de él y la necesidad de mejorarla para poder garantizar una decanulación exitosa, pues se la pusimos. Hubo algo de sangrado, pero el sangrado no venía a la vía aérea inferior, sino era muy claro que estaba con epíxtasis,
fue el único paciente que se le suspendió la heparina durante el procedimiento, pero se reanudó inmediatamente, se terminó y no tuvo pues como complicaciones después. Y esta es la radiografía post. Este fue el paciente de la leucemia, así llegó, así se pasó a la primera broncoscopia. Las fotos no están pues muy nítidas, pero créanme que había una endobronquitis realmente severa, ¿cierto? Él tenía coinfección con neumocistis, girosis y citomegalovirus. Se llevó a 2 fibros, la primera fue diagnóstica y la segunda fue más para remoción de detritos, y pues realmente así se fue de la clínica. Entonces, ¿cuál es el resumen de broncoscopia? Que hasta el momento los beneficios superan los riesgos, es un procedimiento seguro a pesar de estar en anticoagulación. Los reportes van que entre más temprano pudiera hacerse es mejor. Siempre se debe hacer en el cubículo del paciente, evitar la vía transnasal, y la principal indicación sigue siendo las atelectasias persistentes, remoción de tapones de moco, a veces la higiene pulmonar a intervalos que pueden ser definidos por el equipo tratante, generalmente semanal, y obviamente buscar la presencia de infección y su etiología. De las más raras, la sospecha pues de cuerpo extraño. Entonces ahí cerramos como el capítulo de broncoscopia, y algunas diapositivas cortas ya para terminar sobre algunas terapias adyuvantes. Realmente el manejo estándar del CRA sigue dado pues por el líder pues del grupo de cuidado intensivo. Ante las atelectasias persistentes, como tal, buscando en la literatura para ECMO, pues realmente no encontré nada diferente. Conocemos que usamos broncodilatadores, usamos algunos mucolíticos, idealmente la solución salina hipertónica del 3 al 7, siempre precedida del broncodilatador, que a veces se puede usar con el ácido hialurónico para mejorar, digamos, como esa resequedad que puede llegar a causar en la vía aérea. La adornaza intratraqueal no está descrita exclusivamente para atelectasias y mucho menos en pacientes con ECMO, es más una experiencia, digamos, como trasladada de los neonatos que se pudiera usar, porque finalmente pues, parte, pues, los puentes de moco, pues, los puentes que hay en el moco. Entonces, digamos que si tenemos unas secreciones espesas, pues obviamente pues va a mejorar. Y otra intervención importante de neumo, pues recordar que el adenovirus es uno de los principales virus reportados en el síndrome postviral o incluso en bronquiolitis postinfecciosa. Por lo tanto, el apoyo de neumología va a estar ante iniciar o no iniciar un esteroide sistémico. Recordar que a veces en bronquiolitis se pueden usar pulsos de metilprednisolona, entonces puede ser a veces algunas de las indicaciones en esta ola de pacientes por adenovirus que estamos teniendo. En algunos pacientes pues está indicado el esteroide inhalado, y obviamente pues en el paciente con la bronquiolitis poinfecciosa ya instaurada, que tengamos el antecedente del adenovirus de 4 a 8 semanas con un broncoobstructivo persistente, con un patrón en mosaico en la tomografía. Entonces digamos que en el conjunto con neumología pues definir el montarle terapia completa con el esteroide sistémico, el inmunomodulador y obviamente la terapia broncodilatadora. Y otro de los, digamos, como de los puntos que queríamos tocar, pues es el uso de antivirales. Realmente lo que está reportado en estos momentos en la literatura empezó principalmente para pacientes con trasplante de órganos sólidos, ¿cierto? Y en pacientes inmunosuprimidos. Entonces se habla bastante pues del cidofovir, que es un antiviral, es un análogo de la citocina, ¿cierto? Y que se usa bastante en pacientes con retinitis por citomegalovirus, pues de aplicación intravítrea. Y se ha venido usando con éxito en algunos pacientes inicialmente de trasplante de órganos sólidos. Ya en los últimos artículos de 2022, finales de 2021, entonces lo han venido usando en pacientes simplemente con infección por adenovirus. Esto es una serie pues de 3 pacientes, pero estos eran inmunosuprimidos, donde se usó con éxito durante los primeros días del paciente que estaba en ECMO. Y pues este es uno de los últimos que se está usando pues en paciente inmunocompetente con sepsis pues por adenovirus. Algo importante es que pues realmente no está disponible en nuestro medio, pero pues
si hay reportes de que han tenido pues éxito usándolo. Otra cosa importante acá con la inmunoglobulina, yo no me quise extender porque realmente la literatura no la soporta como algo como de rutina en los pacientes con una infección viral aguda grave en soporte ECMO. La siguen usando en pacientes con hipogamaglobulinemia, pues del paciente en estado crítico, ¿cierto? Sobre todo pues que está expuesto a infecciones como es el paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, pero no hay ninguna otra indicación, al menos validada en estos momentos, ¿sí? Entonces, las conclusiones, pues que realmente sigue siendo un trabajo en equipo, desde la decisión de montarlo o no montarlo, hasta las intervenciones que podamos tener desde el punto de vista de neumología, y son decisiones tomadas con los ecmólogos, con el grupo de los intensivistas, y obviamente pues de neumología, ¿cierto? La experiencia ha demostrado que la filobroncoscopia es un procedimiento seguro a pesar del riesgo de sangrado. La principal indicación son las atelectasias y el lavado broncoalveolar. Se debe contemplar idealmente en las primeras 72 horas. Les pido que no olviden aquellas terapias que pueden ayudar a la radiología del moco, teniendo en cuenta que durante el ECMO la terapia respiratoria disminuye mucho por el uso de las cánulas. La inmunoglobulina realmente no ha cambiado la indicación. El cidofovir es una opción, pero no la tenemos disponible. Y algo muy importante es que estos pacientes después del ECMO, pues todavía no hay cohortes realmente pues como estudiadas de manera larga, pero son pacientes que debemos hacerle seguimiento desde el punto de vista de neumología. ¿Listo? Entonces cierro pues esta charla con algo que me gustó mucho, y es que realmente no existe un protocolo definido universal para la aplicación pues de estas técnicas. Creemos que cada centro debe forjar su experiencia y debe dejarla plasmada al interior de la organización, pero pues que de manera periódica se debe revisar el beneficio de todas las intervenciones que están protocolizadas o cuáles se pueden protocolizar, y que es fundamental compartir esa experiencia tanto positiva como negativa. Entonces, con esta diapositiva, pues cierro la charla, pero abro la discusión al que quiera, pues,